TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas y aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Saludamos a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos, por iniciar la semana con su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Recuerden, siempre Horizontes, como lo hacemos desde hace más de 16 años y medio. Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Promovemos la participación ciudadana. Para nosotros es importante que usted, amiga, que usted, amigo, se exprese libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen. Y es por eso que le reiteramos la invitación para que usted participe con sus mensajes, con su opinión con respecto al tema, sus saludos, sus reportes de sintonía a través de la línea de WhatsApp. Si usted todavía no lo tiene, agréguenos en este momento WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 8341 41 42, para que usted participe durante el programa con el tema que nos ocupa en la mañana de hoy. Ya está con nosotros nuestro invitado, en breve lo vamos a presentar. Antes, solamente recordarle que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, le tenemos una solución muy sencilla. Con solamente que ingrese a Facebook, a la red social de Facebook, nuestra dirección es muy sencilla, facebook.com/Programa Radial Horizontes.
facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Esa es nuestra página oficial. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vayan recibiendo ustedes informaciones, sucesos, noticias, audios, videos que nuestro compañero Luisito va publicando durante el día. Así es que ya lo saben. Hágase parte de la familia nuestra en la red social de Facebook para que esté enterada o enterado durante todo el día. Solamente tienen que ingresar a nuestra página oficial, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y ahí le hemos dejado una fotografía, una imagen de nuestro invitado en la mañana de hoy, que es el doctor en Derecho Internacional Walter Rubén Hernández Juárez. Le da clic al link que le hemos dejado ahí y de inmediato ya usted nos puede escuchar desde su tablet, desde su computadora o también en su teléfono celular. Así de sencillo, y así nos puede escuchar en cualquier parte donde usted se encuentre, no importa si está lejos de su aparato de radio. Bien, amigos, el día de ayer en Colombia, en este país hermosísimo, muy sufrido por cierto, pero un país hermoso, un país de gente buena, gente pura vida, diríamos nosotros. En Colombia ayer tomó la presidencia de la República Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene ideología de izquierda, es el nuevo presidente de Colombia. Lo que ustedes escuchan ahí es nuestro invitado, don Walter, que ya casi se suma. Don Walter está preparándose. Bien, don Walter, ya estamos casi listos. Un segundito, por favor. ¿Cómo no? Ok, gracias. Se escuchaba un ruidito por ahí, debe ser que está usted terminando de hacer los últimos ajustes en su oficina. Bien, les decía que don Gustavo Petro, de ideología de izquierda, llega a la presidencia de Colombia. Algunas personas se asustan, otros no se asustan, pero sí hay mucha expectativa. Por primera vez en 60 años llega la izquierda a gobernar en Colombia. Hay que recordar que don Gustavo Petro fue miembro de la guerrilla M-19, es un economista, es una persona que ha ocupado cargos públicos también, ¿por qué no recordarlo? Estuvo como senador, él es economista, administrador público, fue también, olvidaba mencionarle, alcalde de Bogotá. Es una persona que ha estado en la política durante mucho tiempo. Bien, yo quiero hacer una observación o recalcar una pequeña reflexión antes de iniciar. En realidad, cuando hablamos de temas ideológicos, nuestro trabajo como medio de comunicación se complica un poco. Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo quiero repetir hoy porque me parece prudente, importante. Las personas que son de derecha con todo su derecho, valga el verso que me salió, los que son de derecha con todo su derecho, se nos molestan y entonces nos dicen, caramba, ¿para qué Horizontes habla de izquierdismo, etcétera, etcétera? Y los que son de izquierda entonces aplauden, pero cuando es a la inversa también se nos molestan. Seamos amplios de criterio y aprendamos de lo que sucede en otras latitudes. Hay que aprender a leer los hechos que están sucediendo en el mundo. ¿Por qué cambia un país como Colombia, que estuvo enfrentado durante muchos años a la guerrilla y le da el poder de manera democrática, a través del voto, a una persona que estuvo ligada a un movimiento como el M-19, que llevó tanto dolor y tanta tristeza a Colombia? Bueno, esto se debe básicamente a que las derechas también, hay que ser franco y hay que asumir las responsabilidades, han gobernado muy mal algunos países y Colombia aparentemente no es la excepción. Una derecha que se ha encargado de hacer más ricos a los ricos y de más pobres a los pobres, una derecha que no se ha preocupado por el desarrollo rural de un país tan grande, tan grande y tan rico como es Colombia, una derecha que no se ha preocupado por llevar electricidad, alfabetización, internet,
por no darle oportunidades a la gente de zonas rurales. Se han concentrado en los grupos de amigotes. Ojo, costarricenses, ojo que en cualquier momento, si nuestro país, si las derechas la centroizquierda o la centroderecha, como se quiera llamarlo, o los partidos 100% costarricenses, no hacen las cosas bien, vienen las decepciones de los votantes y se cae en desesperación, y esa desesperación hace probar cosas diferentes. Nosotros no nos fuimos a la izquierda, nos fuimos a la oscuridad 8 años con el PAC. Muchos de ustedes que nos escuchan y que nosotros los respetamos, desde luego, porque hay que respetarlos, votaron por el PAC, desesperados y molestos con el bipartidismo de Costa Rica, que nos había llevado a un desastre, donde casos como la trocha y otros casos que se han venido antes y después, desde el robo del Fondo de Emergencias en la administración de Luis Alberto Monge, la trocha, diamantes, cochinadas, cochinillas, etcétera, etcétera, y vemos que no terminan en la casa, cementazos, y nadie va a la cárcel de esos ricos. Pero viene una señora y se roba unas salchichas en el supermercado y sale esposada y va a proceso, etcétera, etcétera, y todo. O sea, realmente esas cosas, esos pequeños detalles que los menciono como ilustración, decepcionan a la gente y hacen caer en desesperación. Ojo, una vez más, tengamos cuidado. Exijámosle como ciudadanos a los gobernantes que cumplan con lo que han prometido. Exijámosle a los gobernantes que se encarguen de la distribución de la riqueza. Señalemos a los ladrones, porque hay que decirlo así, los ladrones en nuestro país que se han dedicado a saquear y a robar impuestos en Costa Rica y que han quedado en impunidad. Esos que hacen arreglos de pagos de 3.000 millones, de 4.000 millones, y no pasa nada. Ahí están con sus empresas abiertas y en algunos casos inclusive son financiados con inversiones del ROP, etcétera, etcétera. O sea, hay situaciones que realmente molestan. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Ustedes saben que él es doctor en Derecho Internacional, es doctor en Relaciones Internacionales y un estudioso de la realidad internacional. Vamos a hablar sobre entonces Gustavo Petro, con ideología de izquierda, nuevo presidente de Colombia. Bienvenido, doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Gracias por acompañarnos aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. ¿Cómo ve usted la situación de la llegada del izquierdismo a la presidencia de Colombia? Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Colombia, un gran país, un país importantísimo en la región y a nivel mundial. Un país que ha sufrido muchísimo a lo largo de siglos, no solamente de las últimas décadas, sino a lo largo de siglos. Un pueblo noble, un pueblo trabajador, un pueblo de gente muy inteligente, y que merece una mejor suerte, y que esperemos que se den los acuerdos y se dé el espacio de diálogo y de conversación que se ha venido necesitando entre la izquierda, la derecha y los diferentes actores sociales, para que Colombia no vaya a tener un impasse, no vaya a tener un retroceso, o no se caiga en algunos extremismos que han sido la tónica dominante en las últimas décadas en Latinoamérica, cuando asumen gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha y tienden a atomizarse las posiciones. Entonces, definitivamente que es una situación impensable hace unos años, de que un ex guerrillero del M-19 llegara a la presidencia de Colombia, pero bueno, ahí está la realidad, la única verdad es la realidad, y la realidad es esa. El pueblo colombiano está haciendo una apuesta fuerte por una nueva manera de entender las relaciones del poder y las relaciones sociales y la dinámica social. En fin, Colombia, partamos de la base de informarle rápidamente a nuestros oyentes. Colombia es uno de los países grandes de la América, en extensión de población es el séptimo país más grande de población, tiene más de 1.100.000 kilómetros cuadrados, tiene una población de 51 millones de habitantes,
un pequeño paréntesis, es posiblemente uno de los países con mayor número de personas exiliadas o que han tenido que salir de su país por las situaciones de violencia de las últimas décadas. Más de 7 millones de colombianos viven fuera de su tierra. Es un número a nivel latinoamericano, a nivel americano, es el país posiblemente que tenga mayor cantidad de desplazados, 7 millones. Un país que siempre dio la nota discordante en América, podríamos decir, hablando desde la etapa colonial, bueno, Juan de la Cosa, conquistador español, de poco tiempo después Cristóbal Colón y otros. Juan de la Cosa llega en 1501 y ahí está las costas de Colombia, se podría decir que ahí inicia el periodo de la colonización, en 1501. Y es interesante porque en Colombia se va a dar una cosa que se llama la insurrección comunera, la insurrección de las comunas, en el año 1781, prácticamente 30 años antes de que empezaran los movimientos revolucionarios que tuvieron éxito en América Latina, particularmente en Sudamérica, que fueron en 1810 Venezuela, Argentina, la misma Colombia después, pero en 1881 se da una insurrección comunera, lo cual demuestra un afán de la población colombiana de toda la vida de obtener mejores, de autogobernarse, de obtener mejores condiciones de vida, etcétera. Un país que finalmente ya por 1818, después del triunfo en la batalla de Boyacá, Simón Bolívar lo va a constituir ya como nación, y Colombia fue parte de ese intento de Simón Bolívar por crear una gran nación sudamericana y latinoamericana, a partir también del Congreso Anticciónico de Panamá, que se instala en la ciudad de Panamá en 1828 y que creó la Gran Colombia. Experimento social y político que no dio mayores resultados, fueron muriendo sus principales gestores, algunos fueron asesinados, como el caso del mariscal Sucre. El mismo Bolívar, a la fecha todavía se discute, hay toda una teoría de si realmente murió producto de una fuerte pulmonía que contrajo cuando intentaron asesinarlo y tuvo que escapar y terminó muriendo en Santa Marta, o si fue envenenado en Santa Marta. Bueno, pero esos son otros temas. El caso es que a partir de ahí se va a iniciar un periodo de reorganización, se desmembra ese intento de crear una gran nación sudamericana, latinoamericana, y ya Colombia se enrumba a lo que es hoy la actual Colombia, ¿verdad? Lo que pasa es que Colombia es un país que ha tenido unas situaciones de gobierno muy complejas, sumamente complejas, que habían logrado una cierta estabilidad, digamos, con ciertos gobiernos de corte liberal, con el tema de grandes latifundios, la explotación del café y otros productos agrícolas, inclusive un país que tiene recursos naturales como el tema, tiene petróleo, tiene gas, etcétera, pero con un gravísimo problema de tipo social, la atención de los campesinos, de los criollos, los colombianos de las zonas de campo, básicamente una población 48% mixta criolla, producto de la mezcla del indígena con el español, un porcentaje de europeos que ronda más allá del 25-27%, y una enorme cantidad entre los países de Sudamérica de población afrocolombiana, sería que casi es el 20% de la población. Entonces todo esto fue generando una serie de circunstancias, de situaciones, y aparecieron algunos líderes sociales importantes en el siglo XX, como fue el caso de Gaitán. Gaitán fue asesinado precisamente en 1948, cuando se preparaba a efectuarse en Bogotá la conferencia que fue la génesis, la fundación de lo que conocemos como la OEA, la Organización de Estados Americanos. Eso fue en marzo de 1948, mientras se producía el asesinato de Gaitán, que provocó un estallido popular en la ciudad de Bogotá con cientos, o se habla de miles de muertos, que se conoce como el Bogotazo. Aquí en Costa Rica, el 12 de marzo del 48, había estallado la guerra civil. Un momento complejo para la historia de América Latina. A partir de la muerte de Gaitán, asume el control un sector de centro-derecha
que va a mantener prácticamente el control sobre la política colombiana hasta ese momento en que Petro asume la presidencia, siendo declarado militante de la izquierda colombiana, latinoamericana. ¿Qué es lo interesante de estas últimas décadas? Bueno, que en estas últimas décadas, a partir ya del asesinato de Gaitán en los años 1950, se podría hablar ya de 1951, 53, por ahí estallan los movimientos guerrilleros tratando de modificar la estructura de poder, y vamos a vivir un periodo de prácticamente 60 años de conflictos armados, donde además se fueron dando otras circunstancias que fueron llegando, que podríamos decir que son exógenas, como es el hecho de que a los movimientos políticos, que evidentemente estuvieron influenciados por el tema de la Guerra Fría, la intromisión de Rusia en América Latina, particularmente el vuelco hacia la izquierda total y absoluta, el marxismo de la Revolución Cubana en los años 60, 1960, que luego financió movimientos guerrilleros y cobijó y prohijó y permitió que grandes cantidades de revolucionarios, de grupos sindicales, de grupos de trabajadores y de universitarios se entrenaran en la isla, o incluso facilitó para que se entrenaran en otros lugares. Esto fue necesariamente el caldo de cultivo para que además se fueran dando luego las divisiones entre los diferentes grupos. Si uno tuviera que estudiar o analizar fríamente, o quisiera llevar una maestría en temas de lo que es la guerrilla, Colombia es el laboratorio perfecto para hacer el estudio, porque ahí se dieron prácticamente todo, y dentro de la misma guerrilla se dieron divisiones tremendas. Y luego surge un problema grave, que es el tema de que en tierras colombianas se empieza a desarrollar el tema de la droga, el narcotráfico, a finales de los 60, principios de los 70, y ya a finales de los 70 y principios de los 80 aparece algo novedoso en el tema de la ilegalidad a nivel mundial, que es el surgimiento de los grandes carteles de la droga, ¿verdad? Empezando por Medellín, Cali, y particularmente esta figura nefasta que fue la de Pablo Escobar Gaviria, ¿verdad? Que lograron merced al altísimo consumo que tienen los países desarrollados como Estados Unidos y Europa, lograron un crecimiento impresionante de sus fortunas, que incluso se inmiscuyeron en un vocablo que podríamos decir que lo inventaron en Colombia, que es la narcopolítica. Sí, correcto. Y que luego lo hemos visto avanzar en el resto de América Latina, particularmente en México y en otros lugares aquí vecinos nuestros, centroamericanos, e incluso ha permeado nuestra sociedad, porque hoy por hoy tenemos discusiones fuertes, intensas a nivel político, por relaciones de algunos personajes o personeros de los partidos políticos costarricenses con personas ligadas al narcotráfico. Y esto desde los años 80, ¿verdad?, que se viene hablando, solo que parece haberse acelerado el tema en los últimos tiempos. Ahora bien, siguiendo con el tema de Colombia, en Colombia se fortalece una fuerte alianza, particularmente a partir de los años 70. Siempre había habido una relación estrecha con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero a partir de los años 70, por el tema del narcotráfico, en el gobierno de Ronald Reagan, que se produce la famosa declaración de guerra al narcotráfico, se da una relación mucho más estrecha entre las fuerzas de seguridad y los encargados de atender el tema de la droga en los Estados Unidos, e incluso las fuerzas militares de los Estados Unidos, con el gobierno de Colombia y con las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces esto va a ir ahondando ciertos temas. En los años 80 el movimiento guerrillero M-19, aparentemente con un fuerte financiamiento del cartel de Medellín, lleva adelante algunas operaciones que se han vuelto prácticamente legendarias, como fue la toma del Palacio de Justicia, que terminó con la muerte de todos los guerrilleros que habían entrado y con la muerte de más de 100 jueces y magistrados en el Palacio de Justicia principal, ¿verdad?, en la Corte Suprema de Justicia en Bogotá. Se empiezan a dar asesinatos al más alto nivel, ¿verdad? No solamente se asesinaba
lo que vemos aquí en Costa Rica, ajustes de cuentas entre sicarios, entre vendedores, por luchas territoriales, o personas que estorbaban o molestaban, sino que se empieza a apuntar lo más alto posible, jefes de policía, jefes militares, políticos, senadores, la famosa voladora de un avión de Avianca en el que se pensaba que iba a desplazarse Luis Carlos Galán, que también termina siendo asesinado, se había apartado del llamado Partido Liberal de Colombia. En Colombia básicamente hubo un periodo fuerte de bipartidismo como el que tuvimos en Costa Rica en el siglo XX, donde los partidos eran el conservador y el liberal. Galán se aparta y funda el nuevo liberalismo y es asesinado, teniendo grandes posibilidades de haber ganado las elecciones, como candidato sustituido por quien termina ganando, que era su amigo y compañero en el movimiento, era prácticamente su jefe de campaña, que es un conocido nuestro, César Gaviria, que terminó siendo secretario general de la OEA. La situación se agrava definitivamente. Hay una cosa que hay que entender y que ha sido como una constante que podemos ver en los países latinoamericanos, y es que los movimientos de guerrilla en el norte de Sudamérica y en América Central nunca lograron tener, tampoco lo hicieron en el resto de Sudamérica, ¿verdad? Nunca han logrado tener la fuerza militar como para derrotar al gobierno militarmente. Y tampoco los gobiernos han tenido la capacidad militar y policial para acabar totalmente con la guerrilla. O con los movimientos terroristas o ya ese narcoterrorismo que se vino dando. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a hacer una serie de planes, luchas contra uno de los mayores problemas que ha tenido Colombia, precisamente que incide en el hecho de no haber podido derrotar ni a la guerrilla, ni al narco, ni a la narcoguerrilla, son los fuertísimos problemas de corrupción que son el pan de cada día en América Latina, ¿verdad? No nos engañemos. Así por ejemplo se dieron algunos planes como el proceso 8000, por temas para luchar contra la ilegalidad y la corrupción en el gobierno de Ernesto Samper del 94 al 98. En el 98 se establece el llamado Plan Colombia, donde Estados Unidos interviene de una manera fuerte, económicamente, militarmente, incluso desplazando grupos especializados junto con la DEA y aunque no sea abiertamente, pero también posiblemente grupos de operaciones especiales o grupos de fuerzas especiales. Esto con el gobierno de Pastrana. A partir ya del fin del periodo de Pastrana, asume por 2 periodos consecutivos el presidente Uribe, que por cierto va a ser el fundador de lo que es hoy posiblemente la derecha más recalcitrante. O sea, va de un espectro desde el centro hacia la extrema derecha, el llamado uribismo, ¿verdad?, que gobierna por 2 periodos, desde el 2002 al 2010, y es un periodo que se caracteriza porque en el análisis que han hecho organismos imparciales, es el de mayor cantidad de víctimas en Colombia. Y la cifra que voy a dar posiblemente va a impresionar, pero estamos hablando de 3.633.000 personas. Esas víctimas, personas que fueron o muertas o heridas o tuvieron consecuencias como tener que desplazarse del país. Es una cantidad enorme, es una cantidad enorme en un periodo de 8 años de víctimas de la violencia interna de Colombia. Luego asume el gobierno del presidente Santos, que se aparta un poco del uribismo e va a gobernar desde 2012 al 2018 e inicia un periodo en el año 2016, un proceso de paz que se va a discutir en La Habana. Y a raíz de esos procesos de paz se llegan a una serie de acuerdos donde se dan algunas situaciones bastante tensas y bastante sui generis, porque luego de los acuerdos de paz se lleva adelante un plebiscito donde la mayoría de la población vota por el no, un plebiscito que es del 2 de octubre del 2016. Sin embargo, a pesar de la negativa, Santos y los grupos que habían estado negociando consideran importantísimo llevar adelante la firma de los acuerdos, cosa que se da el 24 de noviembre del año 2016.
A partir de esa firma de los acuerdos y a pesar de no haber obtenido el triunfo en el plebiscito, que hubiera significado la aprobación de algunas leyes especiales, incluso algún tipo de reforma constitucional, hubo un descenso drástico en la intensidad de esta guerra interna que vive Colombia, que es el país que encabeza la lista de los líderes sociales asesinados a nivel mundial. No hay un país que tenga más líderes sociales asesinados que Colombia, particularmente en las zonas donde realmente el gobierno no ha podido ejercer una soberanía efectiva. Y este es un tema importante que los oyentes lo entiendan. Un país, un Estado moderno se caracteriza porque tiene 4 elementos: un territorio delimitado, una población que vive dentro de ese territorio, básicamente una población nacional, y por supuesto que hay extranjeros, como pasa aquí en Costa Rica, que tenemos un porcentaje alto de extranjeros. Luego el país tiene un elemento que es una organización, está organizado racionalmente, siguiendo un modelo político, que en el caso de Colombia, en el caso nuestro es muy similar, porque somos repúblicas democráticas, así lo dicen nuestras constituciones. Entonces tenemos poder legislativo, ejecutivo, el judicial y otros entes y órganos, ¿verdad?, para administrar el país. Y por último, el cuarto elemento fundamental de un Estado moderno es la soberanía. La soberanía es la potestad que ejerce el gobierno sobre un determinado territorio, sobre una determinada población, de tal manera que ahí rige el imperio de la ley, ya sea de Colombia o en el caso nuestro de Costa Rica. Ahora, en Colombia no se da eso, porque en Colombia ha habido grandes extensiones de tierra, donde el verdadero control y el verdadero ejercicio incluso de la capacidad de respuesta o la capacidad del manejo ante hechos delictivos o no delictivos no la tenía el gobierno colombiano, sino que la manejaban grupos guerrilleros de diferentes sectores, o incluso lo manejaban algunos grupos narcos o narcoguerrilleros. Entonces, ¿qué pasa? Es muy complejo tratar de mantener el imperio de la ley en un territorio específico. Aquí nadie le pasaría por la cabeza pensar que, por ejemplo, en una zona determinada del país, el Ministerio Público no tuviera autoridad para aperturar un expediente e investigar a alguien. Bueno, en Colombia eso se daba. O que un juez fuera desobedecido, sencillamente fuera ignorado y si molestaba fuera asesinado, ¿verdad? Lo que en Colombia también se daba. O que la policía no tuviera el control efectivo, sino que después de ciertos lugares o ciertos pasos, ya una persona que ingresaba en algunas regiones, y prácticamente iba librado a su suerte. Entonces, ¿qué ocurre? Esto genera una tremenda inseguridad jurídica y un tremendo abuso del uso de la fuerza, y por eso es que Colombia encabeza la lista de líderes sociales asesinados, ¿verdad? Colombia es un país muy lamentable. No, totalmente. Don Walter, me permite, sí. Me dice don Alex que hay que ir a la pausa comercial. Interesantísima el análisis que hace el doctor en Derecho Internacional y doctor en Relaciones Internacionales Walter Rubén Hernández Juárez, hoy acá en Horizontes con nosotros, sobre la llegada de Gustavo Petro con ideología de izquierda como nuevo presidente de Colombia. Vamos a ver qué va a pasar, pero sí hay que reflexionar y hay que empezar a entender los hechos. Repito, como decía al principio de este programa, nosotros también hartos del bipartidismo, hartos de ver cómo se roban nuestros impuestos, hartos de ver que hacen lo que les da la gana con los ahorros de régimen obligatorio de pensiones, hartos de ver cómo la evasión y la elusión está presente en empresas que declaran cero utilidades durante 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10 años. Hartos de eso, bueno, el costarricense votó en algún momento fuera del bipartidismo por el Partido de Unidad Social Cristiana, hizo a un lado el Partido de Unidad Social Cristiana, hizo a un lado Liberación Nacional y se fue a votar por el PAC. Y una vez que llegó el gobierno de Luis Guillermo Solís y seguido por el gobierno desastroso, después de Luis Guillermo creíamos que no había nada peor, pero bueno, siempre hay algo, dicen que hay algo mejor o algo peor. Lamentablemente fue lo segundo, algo peor, desastroso, un gobierno de
de rostros juveniles, con gente inexperta, con gente arrogante, con gente prepotente, con gente que sencillamente creyeron que estaban manejando los scouts, y yo creo que hasta de los scouts los hubieran echado. Fue lo que llegó con el gobierno de Carlos Alvarado. Bueno, la pagamos muy duro. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con este cambio tremendo que hace la sociedad colombiana. Vamos rápidamente a una pausa y venimos con algunos mensajes que nos han ingresado. No he querido leerlos para no interrumpir la excelente explicación, disertación que nos está dando el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Entre recuerdos de infancia, tengo el de los cines, cuando en cada barrio y centro del pueblo había uno, generalmente de un propietario local. Así también la zapatería con producción propia, la sastrería de trajes a la medida, las señoras que producían tortillas para venderlas en hojas de plátano, y así la mueblería, el hojalatero, en fin, una serie de personas que producían artesanalmente, sin mayores apariencias, tipos de empaque, ni campañas publicitarias. Con la modernización de todo, vino la producción en serie, las cadenas de todo tipo de producto y una sucesión de cambios con el justificado argumento de las economías de escala. Es decir, que a mayor volumen se logran ahorros importantes, que es cierto, pero a costa del espacio para el emprendedor. Si quien decide vender rosquillas tiene que competir con galletas chinas o danesas con empaques llamativos, la verdad la tiene difícil. En ropa, contraproducción en serie realizada en Oriente a sueldos de hambre, con mezclas en que lo sintético y la apariencia desplazan lo natural. Parece cuero, pero no es cuero. Parece metal, pero es plástico. Parece madera, pero no lo es. En fin, que quien hoy desarrolla su actividad propia es muy valiente, porque de feria las regulaciones sí son de primera. Es cuestión de revisar el reglamento del Ministerio de Salud para la realización de ferias y actividades de artesanos o asociaciones de desarrollo para encontrar un disparador de costos evidente. Si todavía en su pueblo hay pulpería, carnicería, verdulería, sastrería, mueblería, bazar y relojería, disfrútelos, apoye a quien se esfuerza a pesar de tener todos los vientos en contra. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Hágalo más fácil con nuestra app Bancamóvil del Banco Popular. Esta renovada versión le ofrece mayor agilidad y protección en la navegación, junto con un moderno diseño y notificaciones de uso que mejoran su experiencia. Por su seguridad, cuenta con reconocimiento facial o huella dactilar, además de estar integrada con nuestras aplicaciones BP Venta de Bienes y BP Promociones. App Bancamóvil, aún más fácil, rápida y segura. Descárguela o actualícela hoy mismo en su celular, desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones autorizadas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Retornamos aquí conversando con nuestro amigo don Walter Rubén Hernández Juárez. Y el tiempo apremia, cuesta mucho. Vamos a leer algunos mensajes muy rápidamente, desde luego que no me va a alcanzar para leerlos todos. En sintonía desde Heredia, los felicito por el programa, por la calidad del invitado de hoy, como siempre de primera. ¿Qué opina don Walter Rubén del acuerdo eventual en materia de seguridad y narcotráfico entre el gobierno de Rodrigo Chávez y Gustavo Petro? Saludos, dice el licenciado Marco Badilla Chavarría, quien fue director de la DIS y director de Migración y Extranjería. Saludos para usted, don Marco.
Dice Cristian Arce, buenos días, bendiciones, excelente programa. Cuando nos decepcionamos, cuando en este país nos dimos cuenta que había mucho ladrón de cuello blanco, para el pobre garrote y cárcel, y para el ladrón de cuello blanco, casa por cárcel, ahí se terminó todo. Cristian Arce, gracias don Cristian por su mensaje. Don Francisco Cascante dice, buenos días, excelente programa. El licenciado Eduardo Flores dice, buenos días, don Edgar y don Walter, saludos al colega. La tendencia de esa ideología es debido al desgaste del bipartidismo. Licenciado Eduardo Flores, excelente el tema de hoy. Hakuna Matata, muy buenos días, escuchando atentamente a don Walter Rubén. Muchas gracias Horizontes por traer a don Walter para compartir su análisis. Un saludo para don Luis Bonilla Guzmán, que está en sintonía, y también para el licenciado Óscar Salas Porras, presidente de la Cámara de Agricultura Orgánica Canagro. Gracias, mi estimado Óscar, un abrazo a la distancia. Vamos a llegar hasta aquí con los mensajes, porque el tiempo apremia. Un saludo para don Wilber, que acaba de enviar un mensaje también. Don Walter, hay una situación que nos están recordando aquí amigos colombianos radicados en Costa Rica que están escuchando el programa Horizontes. Dice, lamentablemente en nuestro país, Colombia, ha sido saqueado, como usted dijo, que está siendo saqueado Costa Rica. La extrema derecha, junto con los políticos corruptos y los empresarios corruptos, han hecho uso de su poder para saquear Colombia. Y la reforma agraria nunca llegó a Colombia. Seguimos viendo los terratenientes por todos lados, y esos son los dueños de la Colombia real. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir de Colombia para poder salir adelante con nuestras familias. Un abrazo, y que esto nunca le suceda a este hermoso país que es Costa Rica. Atentamente, un colombiano. Bueno, ahí lo felicito mucho por ese mensaje. Qué dicha que encontró cabida en Costa Rica. Lamento que haya tenido que salir de ese país tan hermoso como es Colombia, pero esta es la realidad. Por eso quería leer este mensaje de último antes de cederle la palabra. Don Walter, 13 minutos y 30 segundos exactos para que usted haga uso de los mismos y que termine usted con ilustrarnos, con darnos a entender qué sucede con la llegada de Gustavo Petro, de tendencia, de ideología izquierda a la presidencia de Colombia, y qué pasará ahora con toda la inversión que ha hecho el gobierno norteamericano, que le quedaba estratégico desde Colombia hacia Suramérica y para Centroamérica. Ahora van a tener que recoger sus chunchitos de ahí, o habrá un proceso. ¿Cómo lo ve usted esa mano, esa presencia del gobierno norteamericano tan fuerte ahí? Dice don Rodolfo Fonseca que hay que estar alerta por más sinvergüenzas que lleguen a Costa Rica, también de otros países. Bueno, sí, cuando se revuelven los votos, empieza a llegar gente de todo tipo. Vamos a ver, le escuchamos con mucha atención, don Walter. Muchísimas gracias. Bueno, concentrándonos ya en la situación presente, dejando de lado, digamos, todo el prolegómeno, la figura de Petro, que fue guerrillero, fue muy revolucionario, ya se apartó de lo que sería la lucha armada y acogió algunos de los planes de los años 90, que como se empezó activamente a buscar una fórmula para la paz, se llevó adelante la aprobación de una nueva constitución, que es la constitución vigente en Colombia, la constitución de 1991, que tiene un dato muy interesante. En su artículo 1, la constitución de Colombia dice que Colombia es un estado social de derecho, cosa que nosotros acá en Costa Rica hablamos mucho del estado social de derecho, pero no lo dice textualmente en esa constitución, sino que ha sido una interpretación jurisprudencial de la Sala Constitucional, donde relaciona el artículo 50 con el artículo 74 de nuestra Constitución. En el caso de Colombia, sí, Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque Petro ha afirmado que él va a respetar estrictamente y se va a pegar a lo que dice el texto constitucional colombiano. Y usted y la persona, el ciudadano colombiano que escribió y que se le dio el mensaje al aire, tienen razón. En Colombia no se ha dado precisamente un respeto a la Constitución.
Es cierto que la Constitución en algunos países da menos o más resultado y se respeta más o menos. En el caso de Costa Rica hemos tenido en alguna oportunidad o en más de una oportunidad de las que uno hubiera querido algunas interpretaciones muy sui generis de la misma o algunos irrespetos a la misma. Pero en el caso de Colombia el tema ha sido trágico, porque básicamente en este momento Petro enfrenta el mal enorme que ha venido teniendo Colombia a lo largo de las últimas décadas, que es una tremenda desigualdad social, pues una cosa espantosa la desigualdad, la corrupción, y eso se ha venido a agravar con el tema de la pandemia. Es más, esto es importante porque la misma gente del gabinete, las personas designadas que están asumiendo, y el gobierno y el grupo de Petro, el mismo Petro, lo han afirmado. La pandemia vino a agravar todavía más estos temas de desigualdad y corrupción, más un grave problema económico, y recordemos las gravísimas protestas que se produjeron en el 2021, ¿verdad? Que eso polarizó aún más la situación, los odios, los rencores, y ahora asume un gobierno totalmente de izquierda. No nos podemos llamar engaño, la relación con Estados Unidos en estos momentos hay por supuesto una relación diplomática, hay una relación protocolar, hay una relación política, pero debe ser totalmente fría, ¿verdad? Debe como abrir el congelador y eso fue lo que pasó precisamente ayer, y ahora ya es un hecho concreto, ¿verdad? Se venía viendo, pero ahora es un hecho concreto, y los aportes o las ayudas de Estados Unidos, que no solamente eran desde el punto de vista de inteligencia, de apoyo político, de preparación, etcétera, también había un fuerte apoyo económico al sector de las Fuerzas Armadas, que están en el ojo de la tormenta en este momento ante una serie de temas que ha venido tocando el señor Petro, más su nuevo ministro de Defensa, don Juan Velázquez, que es una persona bastante interesante porque él fue el jefe o presidente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que en el año 2015 llevó adelante las denuncias por corrupción que se estaban dando en las aduanas y terminaron con las denuncias de Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, y un montón de juzgamientos y un montón de cosas más contra otros personeros de menor nivel, pero en este caso del presidente. Es decir, es una persona que sus antecedentes demuestran que es una persona dispuesta a todo para llegar a combatir los temas de corrupción. Entonces ocurre unas Fuerzas Armadas grandes, porque las Fuerzas Armadas colombianas se podría decir no solamente que son grandes, sino que son de las mejores Fuerzas Armadas, en el sentido de que prácticamente han pasado en situaciones de combate las últimas décadas, lo cual los prepara mucho mejor que un ejército que solamente está ahí entrenándose. Ellos han tenido que estar en situaciones de combate internas, y un ejército de más o menos 215.000 hombres, una marina de 35.000, la Fuerza Aérea 15.000 hombres y la Policía Nacional de Colombia 166.000. Estamos hablando de 400.000 o más hombres bajo las armas, y que en este momento algunas de las cosas que ha señalado es que se va a separar del Ministerio de Defensa a la policía. Ha habido algunos temas que han preocupado a algunos sectores de centro y de derecha, como es el hecho de que Petro dice que se van a acabar los permisos de porte de armas, lo cual ha sido señalado como una maniobra típica de algunos movimientos de izquierda, que básicamente lo que hacen es desarmar a la población, porque en este momento prácticamente se cancelarían los permisos para portar armas y los civiles no podrían armarse. Esto ha generado una serie de diatribas desde el punto de vista del centro y de la derecha, y es un tema que se las trae porque no deja de tener un sesgo ideológico. Ha sido característico de los países volcados a la izquierda, como lo fue en su momento el chavismo y lo es el chavismo en Venezuela, de desarmar a la población, y únicamente se arman las milicias populares, etcétera, etcétera. Por cierto que con respecto a la relación de Colombia con Venezuela, que ha pasado por momentos sumamente tensos, fríos, en estos momentos hay una luna de miel. El nuevo canciller designado por Petro, el señor Leiva,
Álvaro Leiva, una de las primeras cosas que hizo fue acercarse a Faría, el canciller de Maduro, y se reunieron en el estado de Táchira, donde está Freddy Bernal, que es un connotado seguidor de Hugo Rafael Chávez Frías y de Nicolás Maduro, era un bolivariano de la primera hora. Esto, por supuesto, augura que próximamente va a haber un descongelamiento de todas las situaciones que se dan en la zona fronteriza, lo cual no va a dejar de ser un alivio para Venezuela por el enorme flujo de alimentos. Desde un punto de vista humanitario, esto va a ser beneficioso para la población venezolana porque van a tener acceso a grandes cantidades. Tengo una duda personal que quiero compartir con los oyentes de Horizontes. Usted como doctor en relaciones internacionales, ¿cómo ve? ¿Sería estratégico el que no estuviera presente ninguno de los presidentes de los países izquierdistas? Hablemos de Maduro, hablemos de Cuba, hablemos de Colombia, de Nicaragua, que no estuvieron presentes allá en Colombia, y otros más. ¿Por qué sería eso? ¿Sería una estrategia para no poner en evidencia que está muy casado con la izquierda, o es que quiere ser prudente el nuevo presidente de Colombia, don Gustavo Petro? Hay un poco de los dos. Analizando fríamente hay un poco, y sobre todo que en estos momentos la izquierda latinoamericana, que ha venido teniendo éxitos electorales, también está siendo muy criticada porque ha tenido fracasos muy grandes, como es el caso de Perú, donde la población en general y los políticos y los grupos políticos están pidiendo un adelanto de la fecha de las elecciones para sacar a Castillo del poder. En segundo lugar, en Ecuador, recientemente la situación se puso bien compleja, ¿verdad? Los sectores de izquierda no lograron imponerse y hay una situación tensa. En el caso de Chile, si bien llegó el señor Boric a la presidencia de Chile, ha sido un fracaso el manejo de transformar el Estado chileno, merced a un cambio de la Constitución, y seguramente se va a ir por el suelo ahora cuando la gente tenga que ir al plebiscito para decir si aprueban o no aprueban el nuevo texto. Aunque ya están abriendo, como se dice vulgarmente, el paraguas, tratando de buscar excusas, tratando de bajar el porcentaje de aprobación de un nuevo texto constitucional en la Asamblea Legislativa. Sería algo similar a lo que intentaron hacer aquí algunos diputados payasescos que tiene nuestra Asamblea Legislativa, particularmente de Liberación Nacional, y lo digo con todas las letras y lo reafirmo y lo digo, lo mantengo. Yo le agrego ridículo, exactamente. Sí, el ridículo de tratar de bajar la aprobación de una elección a un 20%, ha sido un retroceso terrible. Lo mismo están tratando de hacer en Chile, bajar el porcentaje de aprobación de un texto constitucional para pasar a una constitución que básicamente el pueblo chileno está rechazando. Hasta la misma gente que votó por Boric, o que lo apoyaba o lo apoya en otras áreas, y no están a favor de ese texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después, en el tema de Nicaragua, el señor Ortega a veces pierde totalmente la noción del tiempo y la ubicación y la realidad, porque lleva adelante situaciones que incluso comprometen en general a los que son sus aliados políticos en el continente, cuando hace cosas como las que está haciendo con el obispo en este momento, cuando expulsa a las monjas de la Caridad de la Madre Teresa, y cuando ya abiertamente lo que hace es generar a nivel de los grupos que son simpatizantes de la izquierda, pero que piensan, grupos universitarios, grupos de análisis, trabajadores, etcétera, cuando se dan cuenta de que eso de izquierda no tiene nada, es una vulgar dictadura. Eso es una situación muy compleja, ¿verdad? Sumamente compleja. Y yo creo que en todo caso ya se han iniciado conversaciones, ya el rumbo es establecer buena relación o una relación cordial con el tiempo nada más.
Bueno, con el que es el más importante representante de la izquierda, junto con Cuba, que es Venezuela, ya lo iniciaron. Es decir, por ese lado, sabemos que hay una orientación totalmente marcada a la izquierda. En el caso de Costa Rica, me parece importante que el presidente y el canciller se hayan asistido protocolarmente. Me parece una gafe, un terrible error no haber llevado al ministro de Seguridad, que además es un hombre preparado, que maneja inteligencia, que maneja otras cosas, para que haya podido tener una serie de conversaciones y haber podido ver en el lugar de los hechos y analizar y sacar conclusiones propias de cuál es la situación y por dónde se puede orientar, porque para nuestro país la relación con Colombia es vital en el tema del narcotráfico, más otros temas económicos importantes. Muy bien. Yo creo que deberíamos ver esto, igual que hemos dado espacio para que el gobierno de Costa Rica avance, habría que dar espacio de unos meses a Petro para poder analizar qué es lo que está ocurriendo. Doctor Walter Rubén Hernández Juárez, muchísimas gracias por la exposición. Aquí los oyentes están muy agradecidos. Efectivamente, estaremos atentos y aquí desde Horizontes, desde Costa Rica, le deseamos lo mejor para el pueblo colombiano. Que Dios los siga bendiciendo, que tengan las oportunidades de salir adelante cada uno. Nosotros nos vamos, solamente invitarlos hoy a las 9 de la mañana frente a la SUPEN, una manifestación frente a la SUPEN, 9 de la mañana. Todos los ciudadanos que quieran defender su ROP están invitados. Ahí en Barrio Amón, 9 de la mañana, frente a la SUPEN. Nos vamos mañana a 7:20, regresamos. Gracias. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional.